Vamos a dedicar este segundo tramo del informativo de la medianoche a la economía y a analizar algunos datos que nos alertan sobre la evolución económica en los próximos meses. Uno de esos datos tiene que ver con las pensiones. Podrían subir el año que viene un 0,9%, aunque no haya gobierno. Empleo, el Ministerio de Empleo valora suspender otra vez el índice que lo incrementaría solo el 0,25%. La idea era aprobarlo antes de que termine el año. Es un compromiso del presidente en funciones, pero vincular las pensiones al IPC y subirlas un 0,9% el año que viene depende de la formación de gobierno, si no, el incremento sería del 0,25%. Depende si se decide mantener en vigor el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social o suspender la aplicación del mismo hasta tanto en cuanto se puedan subir las pensiones, este 0,9 que es el compromiso. Pero esto está todavía por decidir. Tampoco está claro que se pueda hacer antes de que acabe este año. La fórmula ya se aplicó en 2018 y este año las pensiones han subido un 1,6% y un 3% las mínimas. Valerio recuerda que actualizar las pensiones con el IPC fue el único acuerdo de la mesa del Pacto de Toledo el año pasado y que se ha incluido en el plan presupuestario enviado a Bruselas. Una subida para el año que viene del 0,9% de las pensiones, que es más o menos lo que se prevé que puede ser la subida del IPC. En el hipotético caso que el IPC subiese más, pues se pagará una paga compensatoria a principios del año 2021 con efectos del 1 de enero del año 2020. La ministra espera que haya gobierno cuanto antes para que se reúna la Comisión del Pacto de Toledo y la Mesa del Diálogo Social y avanzar en la reforma de las pensiones. Que haya gobierno, que haya estabilidad política es el sueño de los economistas, aunque no sé si cualquier gobierno les dejaría dormir tranquilos. Se lo voy a preguntar a uno de esos economistas que cada trimestre se encarga de elaborar un informe sobre la economía regional. Juan Carlos de Margarita, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juanma. Le veía incluso apostillar algunos de los detalles que veíamos en esta información acerca de las intenciones o no del gobierno en funciones de cara a las pensiones. Esos planteamientos que tiene el gobierno del Partido Socialista todavía en funciones, ¿a qué le suenan como economista? Vamos a ver, la situación económica pues está un poco delicada. Llevamos unos años bastante delicada con una desaceleración constante desde el año 2017. Si a eso añadimos de que no tenemos presupuestos y por tanto no se ajustan las cuentas nacionales a la realidad social existente y económica, el poder aseverar en estos momentos lo que queremos o no queremos hacer yo creo que es un poco fuerte. En el sentido de que tenemos que ver exactamente cuál va a ser la política económica y fiscal que va a haber en el gobierno, en el nuevo gobierno que vaya a haber, y en esos momentos ya poder determinar si podemos, no podemos o hasta dónde podemos hacer ciertas cuestiones. O sea, que todavía es demasiado prematuro, precipitado, sí. empezar a hablar de lo que sí. puede ser la subida de las pensiones. Máxime cuando la Unión Europea nos está diciendo que nos estamos desviando del déficit y por tanto estamos no cumpliendo las cuentas que tenemos que hacer con respecto a la Unión Europea. Decía yo antes que lo que piden los economistas sobre todo es estabilidad política. ¿A ustedes les sirve cualquier gobierno? Yo creo, no? Vamos a ver, una cosa son los partidos políticos y otra cosa son los gobiernos. El gobierno, yo creo que independientemente de quién esté, del color que esté, tiene que tener una realidad de ver exactamente lo que está ocurriendo en la nación y saber qué políticas tiene que seguir, tanto de infraestructuras como de energéticas, política poblacional o política fiscal, para poder solventar todo el sistema que está habiendo en estos momentos. Y hay una cosa que está clara, llevamos 2 años con una desaceleración constante, que sigue desacelerándose la economía y que no tiene visos de pararse en estos momentos. Pero claro, usted, por ejemplo, decía esta mañana en la presentación de ese informe de la economía regional del último trimestre que las administraciones contengan el gasto público, evitando gastos sociales de carácter electoralista. Por ejemplo, plantear una subida de las pensiones o plantear una subida del salario mínimo interprofesional, ¿esos son anuncios electoralistas? No. Vamos a ver. Depende cómo nos lo tomemos en la cuestión. Es muy importante Te digo, porque ese es el planteamiento que tiene tanto el PSOE como Unidas Podemos. Vamos a ver, el problema que hay aquí es que tenemos una realidad socioeconómica muy importante y tenemos que ver exactamente qué ingresos tenemos en el Estado y qué gastos podemos acometer. Lo que no podemos hacer es incrementar los gastos por encima de los ingresos, sobre todo con la deuda pública que tenemos. En el primer momento que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, tenemos que pagar más intereses de lo que estamos haciendo ahora y se tiene que detraer del dinero que tiene disponible el Estado para dar el estado del bienestar. Entonces, todo es una balanza que tiene que ir cuadrándose. Entonces, es factible perfectamente subir el salario mínimo interprofesional, incluidas las pensiones, siempre y cuando esté equilibrado todas las demás variables.
Pero usted también planteaba, ¿no?, que al final es necesario crear un empleo más estable y de mayor calidad, Sí. entiendo que con mejores salarios para poder mantener, por ejemplo, el consumo. Sí. Hay economistas que consideran que la subida del salario mínimo interprofesional puede acabar destruyendo empleo. Sí. ¿Usted cree que eso puede ser así? Le voy a dar la vuelta. Denle la vuelta. Le vamos a dar la vuelta. Para poder subir el salario mínimo interprofesional tiene que haber las suficientes ventas en la empresa para que puedan absorber ese salario. Una de dos, o lo absorbes con menos beneficios, o lo absorben los precios para que se paguen los consumidores. El motor de toda la economía es el consumo. El motor de toda la economía es el ciudadano. Si el ciudadano no se encuentra razonablemente estable y con certidumbre para poder gastar, y esa certidumbre es que su puesto de trabajo no peligre, que pueda ganar el dinero lo suficiente para poder vivir y poder disfrutar. Eso también es cierto que podemos subir el salario lo que queramos, pero tenemos que tener, digamos, el equilibrio con la empresa, la ganancia de la empresa, porque el empresario es un negocio, no está ahí para ayudar socialmente a nadie. Tiene que ganar dinero para poder seguir invirtiendo en la empresa y poder ser. Entonces, tienen que esas variables estar ahí muy bien coordinadas. Decía, y quiero volver a los datos de este último Observatorio Económico de Castilla y León, decía que en ese informe que el PIB de nuestra comunidad continuará cayendo y que lo lleva haciendo desde 2017. Con esos datos, ¿debemos tener miedo a una posible recesión en 2020? No. ¿No? Vamos a ver, una recesión es cuando se empiezan a perder puestos de trabajo. Y lo que estamos diciendo, yo entiendo que no. La estabilidad de los puestos de trabajo está hasta el momento. Otra cosa es que no creemos más puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Que haya mucha persona en paro o que no tenga un puesto de trabajo que tarde mucho más tiempo en encontrarle. El problema que tenemos es que desde el año 2017, digamos, el estandarte de haber salido de la crisis fueron las exportaciones. Y en el año 2017 empezaron a disminuir de una forma paulatina. Pero se fueron uniendo otra serie de variables en el 2018, como es la producción industrial, o bien el sector inmobiliario, o bien los servicios, incluso el consumo. Entonces, todo eso va haciendo que de un 3,6 que ha estado el Producto Interior Bruto de Castilla y León, estemos ahora con una previsión del 2019 del 1,9. Seguimos bajando y no para. Entonces, tenemos que poner los remedios suficientes para que esto se paralice de alguna forma. ¿Y qué efecto va a tener sobre esas exportaciones el Brexit, que está ya parece que sí a la vuelta de la esquina, el 31 de enero? Pues evidentemente va a tocar. El problema que hay aquí del Brexit, primero es que yo creo que vas a tener una salida ordenada. Una salida ordenada es que existe algún acuerdo entre la Unión Europea y Inglaterra para que de alguna forma no sea un problema abrupto, ¿no? Hay otro problema ahí que es el libre cambio de mercancías y de comercio con Estados Unidos. No sabemos cómo va a poder quedar eso, Inglaterra con Estados Unidos. Entonces vamos a tener un par de años aproximados en donde tenemos que ver exactamente la inestabilidad que se va a producir en Europa y a qué forma o a dónde se puede llevar a la estabilidad. Hablando de las exportaciones, ¿se nota ya esa nueva política arancelaria de Estados Unidos respecto a algunos productos de nuestra comunidad? ¿Se ha notado ya? Sí, por supuesto. ¿Sí? Vamos a ver. Nos está costando más, está costando mucho más dinero todo. Entonces, evidentemente, hay una serie de productos, bueno, los últimos ha sido ya el aceite de oliva, en donde se ha hecho un importante arancel. Sí que es cierto que Estados Unidos lo que está garantizando de alguna forma es su producción interna, para que que su consumo sea interno, la demanda sea interna, pero está trastocando absolutamente todo el comercio internacional. Todavía no ha tocado mucho Europa, pero puede tocarle de una forma abrasiva. Evidentemente ahora solamente se ha ido a China, pero puede tocar a Asia, puede tocar a Europa, y entonces podría encontrarse una guerra comercial de unos niveles desproporcionados. En la situación actual de la economía, cuando hablamos mucho de globalización y de que las decisiones se toman sobre todo en el extranjero, por ejemplo, en estructuras macronacionales, ¿qué puede hacer un ejecutivo como el de la Junta de Castilla y León para intentar, en buena medida, frenar, no esta recesión, que no estamos hablando de recesión, ¿no?, pero sí esta desaceleración del crecimiento? Vamos a ver, es difícil porque las variables son externas más que internas. Es muy difícil. Lo que sí que tenemos que hacer es preparar al empresariado, por ejemplo, para que sea innovador y que tenga una tecnología punta para poder afrontar nuevos mercados o poder potenciar los mercados internos. Los gustos de los consumidores están cambiando y tenemos que ir adaptándonos a esos gustos de consumidores. Tenemos un problema mayor, es que puede hacer la Junta de Castilla y León, que nosotros tenemos una gran microempresa. Tenemos el 96% de nuestras empresas son pequeñas empresas, solamente el 0,04%, 57 empresas tienen más de 500 trabajadores. Claro, una microempresa no tiene la capacidad suficiente de invertir o de innovar
de tal forma para poder ser competitiva. Entonces tendríamos que empezar a cambiar ese sistema, esa mentalidad o la agrupación de empresas, sobre todo en el tema agrícola y en el tema ganadero, para poder ser competitivos en todo lo que es el sistema. ¿La agricultura, la ganadería sigue siendo tan importante en el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad? Muy importante. Primero porque es el único producto que tenemos que no se puede deslocalizar. Eso digo porque este ha sido un mal año para la agricultura. Evidentemente, los tiempos son esos. Pero tenemos un producto muy bueno, de mucha calidad. Un producto que es gourmet en todos los aspectos. Desde la leche de oveja, el queso de oveja, todos los productos que tenemos son de máxima calidad. Y hay muchos países en el mundo que requieren de este producto. Entonces lo que tenemos que saber es saber dónde vendemos, cómo tenemos que envolver el producto en sí y si tenemos que fabricar con alguna matización para algún tipo de país como puede ser China o Asia en general. Como economista, experto por tanto en predecir el pasado, Sí. ¿esta Navidad tenemos que apretarnos el cinturón o podemos tener una Navidad tranquila? No, vamos a ver. La Navidad siempre podrá ser tranquila. Lo importante de una familia es lo siguiente. Todo el sistema de calidad familiar, de calidad del ciudadano, se sustenta en el ahorro. Pero tiene que ser un ahorro contenido. Ni se puede ahorrar mucho no gastando, ni se puede gastar todo sin ahorrar nada, porque puede haber momentos en los que tengamos que echar mano del ahorro. Nosotros tenemos, el castellano leonés, somos muy circunspectos y somos personas muy serias, muy trabajadores normalmente, y sabemos ahorrar y tenemos que saber también gastar en todo momento, pero con ese equilibrio. Bueno, pues que sepamos gastar con equilibrio y con criterio. Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, gracias por acompañarnos esta noche en el tipo de entrevista. Que le vaya bien esta Navidad. Muy bien, muchas gracias. Y igualmente. Muchas gracias. Que piden ustedes, que consumamos todos. Gracias. Muy bien, buenas gracias. noches. Nos vamos. Ahora viene Francisco Cacho con toda la información meteorológica. Recuerden que a las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias. Que descansen.